Muy buenas a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre la medición del caudal con el método del flotador. Mi nombre es Pablo Castro Milán, soy estudiante de cuarto semestre del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona y soy quien les estará presentando esta ponencia el día de hoy. La medición de flujos se ha convertido en algo imprescindible para los profesionales en el sector industrial. Conocer el caudal de un flujo resulta esencial en el control de los procesos de producción para evitar fallos en el sistema y también para una optimización de los recursos y así conseguir la máxima eficiencia energética posible. Los objetivos de esta presentación son conocer qué es caudal y sus aplicaciones en la industria e identificar y diferenciar el método del flotador para medición del caudal. El caudal, también llamado flujo volumétrico, se define como la cantidad volumétrica que fluye a través de una sección determinada en un intervalo de tiempo. Para nuestro caso, el flujo que vamos a tratar es el del agua que fluye en un río. Sus unidades son de volumen por unidad de tiempo. La medición de flujo volumétrico tiene varias implicaciones en la industria, como por ejemplo en la industria petroquímica, con la cual se determina el flujo de gas natural o para optimizar el desempeño de los pozos de producción. En la industria alimenticia, en donde resulta esencial para el control de los procesos y medición de parámetros estandarizados para alimentos líquidos, y también en la industria en la que hacemos énfasis, en la ingeniería civil, para tratamiento de aguas residuales y el caso que más probablemente conocemos, el de las centrales hidroeléctricas, en las que se obtiene información acerca de una corriente de agua, la cual se traduce en generación de energía eléctrica. Una de las formas para conocer el caudal de un río es con el método del flotador, que consiste en utilizar un flotador, el cual es arrastrado por una corriente de agua a través de una sección cuya longitud es previamente identificada y al cual se le mide el tiempo que tarda en cruzar dicha sección. Con esta información se determina la velocidad de flujo y posteriormente el caudal. Este método se usa principalmente para arroyos de agua tranquila y bajo condiciones climáticas estables, pues unos fuertes vientos o las precipitaciones pueden alterar los resultados. Por todo esto, el método de flotador, aunque sencillo, es algo impreciso. Los flotadores son objetos flotantes que adquieren la velocidad del agua que los circunda. Los más utilizados son los flotadores simples o de superficie, cuya desventaja es que son muy influenciados por el viento o corrientes secundarias. Tenemos los flotadores dobles o superficiales, los cuales consisten en un flotador de superficie unido por una cuerda a una sección sumergida a la profundidad deseada. Y tenemos los bastones flotadores o lastrados, que son tubos metálicos huecos o de madera que tienen en la parte inferior un lastre de plomo para que flote en una posición próxima a la vertical. Aquí tenemos un perfil de los tres tipos de flotadores. Ya para el proceso de medición se deben seleccionar dos secciones transversales en un tramo recto del curso de agua. Estas secciones deben estar lo suficientemente separadas, en promedio entre 15 y 50 metros, o por lo menos una distancia para la cual el tiempo de recorrido del flotador no sea inferior a 20 segundos. En el lugar de aforo se hace un levantamiento topográfico de la sección transversal para el cual la sección transversal debe estar bien definida y que en lo posible no se presente agradación o degradación del lecho. Debe tener fácil acceso, debe estar en un sitio recto para evitar las sobreelevaciones y cambios en la profundidad y el sitio debe estar libre de efectos de controles de aguas bajas que pueden producir remansos que alteren la medición. Si la sección no es uniforme, se estima la sección transversal del fluente como un conjunto de rectángulos y triángulos. Conociendo el ancho del curso, se divide la sección en n rectángulos de igual base y los triángulos se ubican convenientemente en el fondo. Se mide la profundidad y se suman todas las áreas usando el teorema de Pitágoras para el área de los triángulos. Los flotadores de superficie deben sumergirse a una profundidad inferior a la cuarta parte de la profundidad del agua. Los bastones flotadores pueden sumergirse a una profundidad superior a la cuarta parte de la profundidad del agua. Y el flotador debe ser soltado repetidas veces, unos cuantos metros aguas arriba de la sección de prueba, en promedio entre 15 y 35 veces, cronometrando el tiempo que tarda en recorrer la sección. Para la parte de los cálculos, una vez hallados los tiempos de recorrido, se obtiene un tiempo promedio entre los datos. La velocidad del flotador, que es la misma velocidad de la superficie del agua, representada como v sub s, se determina dividiendo la distancia que separa las secciones transversales entre el tiempo promedio del recorrido. Ahora, como la velocidad de la superficie es mayor que la velocidad promedio del caudal, es necesario corregirla. Entonces, la velocidad corregida es igual a la velocidad superficial multiplicada por un factor de ajuste al que llamaremos K, y la relación R entre la profundidad de inmersión de flotador y la profundidad del agua. Es decir, si por ejemplo de flotador se sumerge en 25 centímetros y la profundidad del río es 1 metro, o sea 100 centímetros, dividimos 25 entre 100 y eso nos da 0,25. Buscamos 0,25 en la tabla y encontramos que el factor de ajuste es de 0,88. Luego tomamos la velocidad de la superficie, la multiplicamos por 0,88 y así obtenemos la velocidad corregida del caudal.
Por último, tomamos la velocidad corregida que acabamos de hallar y la multiplicamos por el área transversal y así obtenemos el caudal. ¿Qué podemos concluir? Bueno, se evidenció que el método de flotar es sencillo, pero presenta un porcentaje de imprecisión considerable. Se determinó que factores climáticos afectan notablemente la medición del caudal bajo el método del flotador y se comprobó que el uso de flotadores naturales, tales como bolas de caucho, trozos de madera, etcétera, son útiles para determinaciones rápidas y se limita su uso a falta de otros recursos. Esta es la bibliografía que se consultó para esta exposición. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su participación. Dios los bendiga a todos.